de darle el uso de la palabra, señalar que el Club del Progreso se fundó en 1852 y a partir de entonces ha estado en diversas ocasiones con mucha presencia y en otras con menos presencia en la vida institucional y política argentina. Un grupo de ciudadanos los rescatamos en 1983-84 de cierto anonimato al que había llegado y hoy estamos en plena actividad, ahora con estos Zooms, consecuencia de la pandemia, y además tenemos la Gaceta del Progreso, que es un periódico mensual digital que se puede ver en YouTube, en Facebook o YouTube. Bueno, eso los viejos no sabemos mucho de esas cosas. Doctor Pose, bienvenido. Antes de darle el uso de la palabra, voy a leer brevemente su currículum, señalando que el tema es un tema muy caro al club, porque es el radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Y usted sabrá, como muchos de los presentes, que Leandro Alem, uno de los fundadores del radicalismo, llegó a este club después de haberse quitado la vida y fue recibido nada menos que por el entonces presidente, doctor Roque Sáenz Peña. Bueno, Gustavo Pose es intendente de San Isidro y su actuación pública es vastísima. En el ámbito municipal fue subsecretario de varias áreas, secretario de Desarrollo Comunitario y Acción Social. En el 1995 se desempeñó como diputado en la provincia de Buenos Aires y dio un curso a muchas iniciativas que no leo porque seguramente todos los presentes las conocen, pero quisiera destacar que en septiembre de 2003, como candidato de Acción Vecinal, San Isidro es Distinto fue reelecto para ejercer la intendencia durante el periodo 2003 y 2007, asumiendo su mandato en diciembre 10 del 2003. El voto popular lo consagró nuevamente intendente en las elecciones del 2007, 2011, 2015 y 2019, iniciando el actual periodo que es vigente hasta el 2023. Creo que esto es suficiente para presentarle al personaje que hoy nos acompaña, a quien ponemos en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. No quiero dejar de agradecer al doctor Guillermo Lascano Quintana, al presidente del Club del Progreso y a toda la comisión y a todos los presentes, a quienes acostumbran a participar y a quienes se incorporaron ad hoc. Obvio que es un honor inmenso para un radical y para cualquiera que esté en la vida pública poder participar presencial o de esta manera en un diálogo desde el Club del Progreso. Está fuertísimamente ligado a la vida pública argentina desde el momento de la organización nacional y está fuertísimamente vinculado por muchos de sus miembros al radicalismo. Y el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, que fue lo que me propusieron hablar, y con gusto lo voy a hacer, está fuertísimamente ligado a lo fundacional del partido más antiguo y uno de los dos partidos más importantes del radicalismo. Uno es el PJ y otro, obviamente, es la Unión Cívica Radical. Y el radicalismo de Buenos Aires, lo mismo que el Partido Justicialista, tiene su lugar fundacional en la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires, ya vista de otra manera, hoy ya es un problema y una búsqueda de solución nacional, porque es una manera de ver la mitad del país y es otra manera de ver la mitad del país respecto, y vamos a desarrollar el tema, respecto de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires y cómo componen Ciudad y Gran Buenos Aires, cómo componen la mega ciudad, que es una de las
es uno de los grandes dramas argentinos a revertir. Pero el Club del Progreso, además, fue fundado en la fecha que vos comentabas, pero tiene que ver esa fecha con que además tuvo fuertísima composición en su fundación y en su desarrollo posterior, con lo que inicialmente eran figuras provenientes de familias tanto unitarias como federales, con lo cual estaba esa búsqueda no solo de la organización nacional, sino también la de superar las antinomias y la búsqueda del encuentro hacia una búsqueda de nación. Y bueno, y la época nos encuentra con una búsqueda de nación, con dificultades que son de público conocimiento, no solo la cuestión de lo del virus, sino estamos hablando del problema del desencuentro en nuestro país, un gobierno que hace escasos meses gana las elecciones de manera contundente, pero con fuertísimas dificultades para vincularse hasta yo diría con sus propios votantes, y con una tensión que se vive, pero que es una tensión a nivel de dirigentes de gobierno y de ciudadanía toda voten de la manera que hayan votado. Y entonces el radicalismo, en realidad, que es uno de los dos partidos, pero el radicalismo fundamentalmente es patrimonio político, social, cultural de todos los argentinos, lo voten o no lo voten. Porque el radicalismo es el lugar de la estabilidad. El radicalismo es el partido que le dio la posibilidad de unirnos los argentinos a través no solo de la organización, sino que el radicalismo luchó desde Buenos Aires. Todavía no existía la capital federal, así que luchó desde Buenos Aires, y luchó desde Buenos Aires para que todos los argentinos pudiésemos invitar de verdad al resto de los ciudadanos del mundo a cumplir con la invitación que realizaba el preámbulo de la Constitución, y a que el principio de igualdad pudiese establecerse también en la participación electoral. Y eso sin duda es fruto del radicalismo. Las primeras leyes sociales son fruto de los gobiernos de Irigoyen y de Alvear. Y las concreciones de muchas de esas leyes, luego, además del tanque de ideas que significaba el socialismo, son logros del justicialismo, con Perón ya en la presidencia, pero que venían de ideas iniciadas, luchadas y algunas todavía no concretadas por parte del radicalismo en el gobierno, porque las etapas iniciales de los gobiernos provenientes del voto popular no eran fáciles. El radicalismo es Alem, que vos lo mencionabas, el radicalismo de Buenos Aires es Balbín, es Irigoyen obviamente, ¿no? Es Balbín desde joven, luchando desde el Colegio Nacional en La Plata, luchando desde sus primeras candidaturas, a las cuales luego, después en virtud de no respetarse el resultado, en virtud del fraude que se daba a nivel nacional, renunciaba a sus candidaturas o a sus logros como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es Crisólogo Larralde, es la Constitución Nacional en su reforma del año 57, cuando incorpora nuevamente los derechos laborales y sociales. Y el radicalismo de la provincia de Buenos Aires es Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín es hasta ahora la única persona que le gana al peronismo unido en elecciones sin proscripciones en 1983. Tengamos en cuenta que cuando se gana la elección de la Alianza ya teníamos peronismo que nos acompañaba en un frente, que eran los amigos del Frepaso. Y además ya el peronismo venía con divisiones anteriores, el Grupo de los Ocho, etcétera, que tenían que ver con la distorsión
que el peronismo veía respecto de las prácticas que se llevaban adelante, sobre todo la no vinculación con las raíces del campo popular. Y Raúl Alfonsín es el único que luchó palmo a palmo y se produjo lo que hoy ya no existe, pero porque hoy es una vida no de bipartidismo, sino de bifrentes, pero Raúl Alfonsín es el único que dijo, convocó al voto del peronismo, convocó al voto de todos los argentinos, y lo hizo desde la lista 3, y teniendo como adversario a la lista 2, a la lista 3 tradicional del radicalismo y la lista 2 tradicional del peronismo, todos unidos. Y por esa razón es que nosotros decimos que cuando estamos hablando de Buenos Aires, cuando estamos hablando del problema de la megaciudad, cuando estamos hablando del reequilibrio necesario del sistema de partidos políticos, nosotros no estamos hablando solamente de la provincia de Buenos Aires, sino que estamos hablando de un tema absolutamente nacional. Entonces, hagamos un análisis de la provincia de Buenos Aires donde nos desarrollamos. Es una provincia que es técnica, política, social, materialmente inviable. Es una provincia donde esto, cuando uno dice que es inviable, a los gobernadores que recién se asientan sobre el lugar, no les gusta escuchar esto. Después, cuando dejan las funciones en la gobernación, ya ahí sí todos están, la realidad los domó y todos sí reconocen de que esa es la realidad. El problema serio y el drama que enumerábamos antes, 2 veces de la mega ciudad. Un 38, el Gran Buenos Aires, que es un 38% de la población del país y es un 64% de la población de la provincia de Buenos Aires. Una provincia sin identidad, sin dirigencia, que sea del lugar y que haya tenido la oportunidad en las últimas épocas contemporáneas. Una provincia con solo 4 gobernadores de la provincia de Buenos Aires fueron exactamente de la provincia de Buenos Aires. Y los últimos gobernadores, no quiero involucrar en esto ni a María Eugenia Vidal, que hizo una tarea muy difícil, ni quiero involucrar a esto tampoco al actual gobernador, Axel Kicillof, porque él está arriba del ring y si bien viene de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires, acaba de ganar por un margen muy amplio hace muy poquito tiempo y está arriba del ring. Y el que está arriba del ring, cumpliendo la función de las ejecutivas más altas, hay que apoyarlo, cada uno desde su lugar, en nuestro caso desde la oposición crítica. Una provincia donde en el caso de la llegada de los gobernadores se da sin amor por el lugar, porque no se puede querer lo que uno nunca estuvo, y seguramente después, durante el tiempo, fueron desarrollando ese cariño, pero el inicio no es así. Una provincia que desde hace muchísimas elecciones, tanto en elecciones legislativas como en elecciones ejecutivas, viene sufriendo estos idas y vueltas en los cuales se convirtió la cuestión de lo del domicilio, que cualquiera puede presentar cualquier domicilio, e insisto en exceptuar de esta situación tanto a la última gobernadora como a la actual. Una provincia que, miremosla, y pareciera que hubiese habido un grupo de ingenieros hace 100 años, 90, 80, 70, 60 años, para que fuese inviable. Y analicémosla. 135 municipios, pero no hay autonomía municipal. Los municipios están limitados en sus facultades al ornato de las ciudades, a darle comida a los presos en la época que había alcaldías para los borrachos y que tenían que pasar la noche, y que solo puede llamar a elecciones en el caso que se haya olvidado, que no, en el decreto provincial no se haya incluido al distrito. Y entonces tiene oportunidad de llamar lo que sería lógico, ese municipio llamar, o los municipios llamar a otra fecha. Pero analicemos esto.
tiene 20 departamentos judiciales. Una cifra parecida, 15, 13 departamentales de policía. Tiene 12 regiones de salud del Ministerio de Salud. Tiene otro tanto de regiones, 14 regiones de la Dirección General de Escuelas, regiones educativas. Tiene una decena y media de regiones de IOMA, de la principal obra social de la provincia. Tiene distinta cantidad y todas distintas, como son las regiones que enumeré, incluyendo las regiones que tienen que atender a los jubilados del país en la provincia de Buenos Aires, es decir, las regiones del PAMI. Tiene tanta cantidad de regiones del ANSES que son distintas de las regiones del PAMI, que son distintas de las regiones del IOMA, que son distintas de las regiones de educación, que son distintas de que las regiones de salud, que son distintas que las departamentales de policía, que son distintas que las departamentales judiciales. Es decir, nunca coinciden los municipios de la región de lo que es educación con la región de lo que es la justicia. No coincide la misma región del departamento judicial que la región de la policía departamental. Tienen distintas policías los mismos departamentos judiciales. Y a su vez está dividida para elegir legisladores provinciales, tanto diputados provinciales como senadores provinciales. Tiene 8 secciones electorales que no tienen ningún tipo de referencia de dónde quedan ninguna de todas las enumeraciones que les hice de servicios básicos a la población y a la ciudadanía. Es decir, si lo hubiesen hecho a propósito, no salía tan bien el hecho de cómo diseñar la inviabilidad por todos los años pasados y por todos los años que siguen de la provincia de Buenos Aires. La megaciudad, la concentración, la mancha urbana que avanza y las regiones que tanto en el Gran Buenos Aires como en el interior del país que no coinciden las áreas de representación con las áreas de servicio, ni ningún área de servicio coincide con la otra. Están integradas siempre por distintos municipios. Las autonomías que están relatadas en un mando en la reforma del año 94, donde dice la Constitución Nacional de manera expresa, dice: impleméntese el régimen de autonomía municipal en todas las provincias. Esta es una de las 2 provincias donde justamente lo que no se trató fue la autonomía municipal. La otra provincia es la provincia de Mendoza, pero con leyes va tratando de superar el problema institucional creado acá. Entonces, ¿para qué queremos las autonomías? Para que con el acercamiento del nivel de decisión y las facultades a los municipios, poder acercarnos a la realidad de los argentinos que vivimos acá. Y entonces poder trabajar en región. Y que la región coincida con el departamento judicial, que coincida con la departamental de la policía. A ver, lo digo en este distrito que tal vez es más sencillo de explicar lo inexplicable. Este es el departamento judicial de San Isidro, con sede en San Isidro. El departamento judicial son 4 municipios: Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. Pero vamos a la departamental que nos toca para la policía. La departamental que nos toca para la policía es Vicente López, San Fernando, San Isidro, Tigre, más Pilar. Ahora, vamos a la región de PAMI. ¿Dónde está la región de PAMI? La región de PAMI es con sede en San Martín y abarca otros municipios, no todos de la misma departamental de acá. Y así es con todo. Entonces, regionalizar
autonomía para que los municipios se vinculen en un modo de organización donde el Estado resulte eficiente, cercano, por principio de inmediatez y por organización básica ligada al sentido común, donde toda esta enumeración de distintas regiones, de cuestiones que tienen que ver con la presencia concreta del Estado, hagan que los municipios puedan ejercer esa autonomía para reunirse con el otro, con los otros municipios, y todos juntos poder llevar adelante políticas de Estado para mejorar el Estado, la calidad de vida de todos los que vivimos en este lugar. Hoy así, sin dudas, es bajo todo concepto inviable. Siguiente cuestión. Es la provincia que produce el 60% del Producto Bruto Interno de nuestro país. Pero es la provincia que recibe el 20 y pico % por coparticipación. Hay un mito que dice que el primer gobernador radical, el primer gobernador de la democracia, Alejandro Armendáriz, él es el que cede 7,5 puntos sobre todo a las provincias del norte. Bueno, eso es mentira. Fue durante la época de Antonio Cafiero, un hombre muy importante, y de Raúl Alfonsín, donde Antonio Cafiero cede los 7,5 puntos sobre todo a las provincias del norte, buscando de esa manera poder consolidar su favoritismo como candidato de la renovación peronista para el 89, y Raúl Alfonsín, pensando en limitar el problema de la mega ciudad, acuerda este traspaso de los puntos de Buenos Aires que cede el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Cafiero, lo acuerda pensando en que si tenían más recursos las provincias del norte, se podía parar esa tendencia hacia la mega ciudad que se producía en el Gran Buenos Aires. Lo que ocurrió es que Alfonsín lleva de manera contemporánea en el tiempo una ley que dice que el 40% de los ingresos de la nación se distribuyen entre las provincias, y entonces Buenos Aires perdía porque cedía los puntos, pero ganaba y empataba y quedaba en la misma situación por lo que recibía de la distribución de ese 40% del ingreso nacional. ¿Qué es lo que ocurrió? Que las distintas leyes de emergencia hicieron que el Estado Nacional fuese conservando muchas de esos ingresos, y hoy la provincia de Buenos Aires resulta doblemente perjudicada por haber cedido los puntos de coparticipación y por no recibir, porque son leyes de emergencia y la Argentina está siempre en emergencia, por no recibir la parte del ingreso nacional de ese 40%. Entonces, de los problemas a resolver, y lo digo porque estamos a muy poquitos días de cuando ocurrió eso que conmocionó a todo el sistema político y a todos los argentinos que lo vieron, que es que en una conferencia de prensa, tratándose el tema de una crisis policial de la policía de la provincia de Buenos Aires, el presidente de la Nación dice que, así como por decreto había recibido una mejora respecto de sus puntos la ciudad de Buenos Aires en coparticipación, le sacaba 1 punto de la coparticipación para la policía de la provincia de Buenos Aires, o para solucionar el problema policial en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué mejor para decir en este momento que dentro del problema de la provincia de Buenos Aires lo que hay que hacer es volver a analizar si continúan las leyes de emergencia y el país está y va a seguir bajo el concepto de emergencia respecto de la utilización de los ingresos nacionales a las provincias y la retención de eso por parte de la nación. Entonces, lo que hay que volver a revisar es la cuestión de, no digo la totalidad, pero de alguno de los puntos que perdió la provincia de Buenos Aires cuando fue el acuerdo del gobernador bonaerense Antonio Cafiero con el presidente Raúl Alfonsín, que es el que crea la ley del 40% del ingreso nacional a distribuir con las provincias. No es una tarea fácil,
porque ningún senador volvería al aeroparque de su provincia si hubiese cedido medio punto. Pero el tema realmente hay que encararlo, porque la provincia de Buenos Aires es la que está recibiendo, en su composición de mega ciudad con la ciudad y el Gran Buenos Aires, es la que está recibiendo todas las migraciones internas de los últimos 60 años, y esto se fue acelerando, y hoy la mancha urbana ya llega a la Ruta 6. La primera circunvalación era sin duda la hoy Avenida General Paz, o autopista o autovía General Paz. La segunda sería la que hoy es la ruta provincial número 4, la Avenida Márquez, que comienza en el hipódromo de San Isidro y circunvala en la Tablada hasta llegar a La Plata. Y la mancha urbana siguió hasta ahí. La ruta 202, la 197. Hoy la mancha urbana toca toda, hasta 70, 80 kilómetros a vuelo de pájaro de la ciudad de Buenos Aires. Hoy circunvala toda la Ruta 6, la que va desde Campana a Pilar hasta llegar a La Plata. Entonces, el problema de la mega ciudad, donde con esto nosotros crecimos con que teníamos la avenida más larga del mundo, teníamos la avenida más ancha del mundo, teníamos el bife de chorizo más ancho del mundo, y todos esos patrioterismos, por alguna razón es que Raúl Alfonsín había programado para ejecutar que la capital federal fuese trasladada a la ciudad de Viedma, para colaborar con la interrupción de la tendencia hacia la megaciudad. Todavía no era megaciudad, hoy sí. Y la megaciudad, con un subdesarrollo estructural como el que vive la Argentina, es la mayor de las miserias. Entonces, ¿cuál es el partido que puede promover cosas que no son el hoy? Que puede promover frentes que no son solamente para ganar elecciones y hacerlo hoy. El radicalismo de la provincia de Buenos Aires, y el radicalismo ya con una temática absolutamente nacional como la que les estoy relatando. El radicalismo es el partido estabilizador, es el partido de los acuerdos, y es el partido, el buen socio en la conformación de los frentes, y el que puede liderar con sus cuadros, con su experiencia, el que puede liderar para poder quebrar esta tendencia hacia la decadencia hasta que en un punto no tenga solución. Y siempre hay solución en la medida de que la búsqueda sea una búsqueda de buena fe, del sostenimiento de políticas de Estado, donde lo que prime sea lo más importante para la gente, que es lo que tiene que ver con el trabajo, la economía, el acceso a la educación por igualdad competitiva para todos, la de gestión pública, la de gestión privada, lo que tiene que ver con la cuestión de lo de la seguridad, del acceso a la salud. Hoy, sin duda, el feedback que se da entre pandemia y recesión y pandemia. Pandemia que no es responsabilidad de ningún gobierno, recesión que es parte de la decadencia de todos los últimos gobiernos. Entonces, el radicalismo es el estabilizador, es el convocante ideal, es el que tiene en toda la geografía de la provincia de Buenos Aires y de todo el país, es el que tiene presencia y cuadros suficientes como para poder ratificar el frente con el que fuimos a las elecciones, y a nivel nacional, en el sprint final, obtuvimos el 41% del apoyo de la ciudadanía. 41% que no se lo puede asignar nadie, ni un partido político solo, menos aún una persona o un grupo de personas. 41% que hace escasas horas se vio en los principales lugares del país, en el Obelisco, en Olivos, en Rosario, en Córdoba, en muchos lugares, se vio que tanto de ese 41% como de gente que votó al gobierno hace escasos meses,
hay cansancio, hay enojo, y que todo ese cansancio y ese enojo tiene que ver con la desatención de los problemas principales que marca la agenda de la sociedad. Entonces, volviendo al radicalismo de Buenos Aires, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos el fortalecimiento de ese 41% para poder ampliarlo y para poder reequilibrar el sistema de partidos políticos con vistas a las elecciones de dentro de unos meses, el año que viene, en el 2021. ¿Y cómo se hace esto? Siendo una oposición constructiva, haciendo propuestas de políticas de Estado, viendo bien lo que el gobierno haya realizado que sea bueno y manifestando de manera leal todo lo que se ve mal y esperando de que el gobierno asuma su responsabilidad en el sentido de ser convocante para que todas las fuerzas y todos los expertos de todos los sectores intelectuales y políticos puedan hacer su aporte respecto de la problemática de cómo cruzar la última parte, entiendo de que estamos a mitad de carrera, del problema de la pandemia, es decir, la salida de la pandemia, ir resolviéndola ahora que estamos durante la segunda parte final de la pandemia, es decir, a la llegada de la vacuna. Porque el día de la llegada de la vacuna puede ser una alegría por la salud de todos, pero también el día de la vacuna va a ser el día donde todos los argentinos nos vamos a mirar unos a los otros y decir, ¿y ahora qué es lo que pasa? Y la diferencia entre ser ciudadano comprometido y ser expertos comprometidos respecto de la salida del país es lo que tiene que convocar el gobierno nacional. El gobierno nacional debe convocar expertos, sociólogos, economistas, para discutir un fenómeno no estudiado, no visto nunca, que es el de la recesión, la tendencia a la restricción económica que ya vivía el mundo y el sobresalto y la sorpresa que produce una pandemia en la economía contemporánea que no se vio nunca. Y ahí tienen que estar todos. Tiene que estar desde el ultraliberal de lo impracticable, pero que pueda ser escuchado, hasta el economista de izquierda más marxista que exista, y aprovechar su método de análisis también como el del ultraliberal, escuchar a todos porque nadie vio y nadie estudió la recesión y la pandemia juntas en la economía moderna. Y acordar cuáles son las políticas de Estado para que esas sean las políticas a cumplir por el actual, por el siguiente y por los siguientes gobiernos, hasta llegar a un punto donde podamos recuperar a una buena parte de la ciudadanía, no decir población, decir ciudadanía, una cosa es ser habitante, otra cosa es ser ciudadano, incorporarlos al mercado laboral, incorporarlo fuertemente y legítimamente al mercado de consumo y encontrarle una salida progresiva pero dirigida metodológicamente respecto de las dificultades que estamos viviendo en un mundo que tiende hacia la restricción. Los países se reúnen en región, los primeros países, para tender hacia la restricción, hacia la no entrada. Y la Argentina no debe aislarse, sino que debe encontrar la manera de poder crear polos de desarrollo sustentable en cada una de las ciudades donde hay el recurso natural, donde hay educación, donde hay conectividad, donde está el recurso humano. Y en todas esas ciudades, que gran parte de las ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires dan con eso y muchas de las del interior del país, y de esa manera cortar con la tendencia de la miseria de la megaciudad. La megaciudad, que no es la megaciudad de San Pablo, el del sexto del país, que es la sexta potencia industrial del mundo. Es la megaciudad de un país que decíamos con subdesarrollo estructural y sin norte.
Entonces, el radicalismo y el radicalismo de Buenos Aires tiene que volverse fuerte para ser convocante, para ser sociopleno, para no ser nunca más en un frente sumiso y servil y donde no se escuchaba ni su respiración, ni el sonido de su opinión. Y se practicaban políticas, cuando no se hacía nada ni qué decir, que estaban absolutamente contrarias a la filosofía, al pensamiento y a las raíces que conforman el ADN del radicalismo. Entonces, esos polos de desarrollo son la oportunidad que tenemos todos los argentinos de que la provincia de Buenos Aires se convierta en la locomotora que tira en conjunto con el resto de las provincias del país y no en un lastre, aún siendo la de mayor producción desde el punto de vista de su aporte al PBI. Yo, para terminar y para, si fuese así, entrar en diálogo, quiero decirles que ¿quiénes somos el que les habla y los compañeros de ruta? Nosotros somos la renovación del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, junto con la renovación y el aporte del voto de los afiliados, llegar a la conducción dentro de unos meses cuando haya pasado la pandemia. La interna radical en la provincia de Buenos Aires es prioridad número 400. El problema serio hoy es la pandemia, la recesión, no comienzan las clases, el problema de la falta de seguridad, el problema social, el padecimiento de todos nuestros compatriotas. Pero somos seres políticos, el año que viene hay elecciones y debemos reequilibrar el sistema político. ¿Y cómo se reequilibra? Se reequilibra luchando palmo a palmo, sobre todo en donde está el desequilibrio, que es en el Gran Buenos Aires. ¿Cómo es esto? Nosotros somos la renovación, tomar a nuestro cargo y con una visión de una conducción integrada del radicalismo de la provincia de Buenos Aires y hacernos cargo de eso, establecer las reglas para hacia adentro del partido, para llamar a la unidad, para que la unidad sea fuerte, para que esa unidad dé lugar a una amnistía para todos los radicales que no están adentro del partido y tienen tanto para aportar. El radicalismo es la casa, el partido grande nunca echa, el partido grande siempre cobija, siempre la puerta está abierta. Y entonces, renovación, tomar a cargo la conducción, poner en valor al radicalismo, llamar a la unidad, producir la amnistía para que estemos todos, ratificar el frente, ratificar el carácter frentista en Juntos por el Cambio, o como se vaya a llamar, y el radicalismo que tiene que producir, tiene que dar la opción para que haya candidatos de la provincia de Buenos Aires con conocimiento, con método, con técnica de gobierno, con amor por el lugar, para que se puedan llevar adelante estas prácticas de Estado que tienen que ver justamente con la mitad del país vista de distintas maneras, la de mitad del país de la mega ciudad, la mitad del país que es la provincia de Buenos Aires, nuevamente en su foco de atracción hacia las migraciones internas, hacia la miseria de no salir nunca más de eso. El 41% que nos votó a nivel nacional el año pasado, ¿qué es lo que quiere? Quiere que nosotros mantengamos el frente de Juntos por el Cambio, quiere que lo ensanchemos, quiere que no nos conformemos con el 41%, quiere que tengamos instinto de la búsqueda de ganar, que seamos oposición constructiva, pero que tengamos el instinto de la búsqueda de ganar. Para poder ganar, cada partido aporta lo suyo en Juntos por el Cambio. El radicalismo lo que aporta es un partido de pie, un partido con cuadros y con presencia en todos los distritos, aún en el duro Gran Buenos Aires. Es un radicalismo protagonista, es un radicalismo con reglas hacia adentro para fortalecer la unión y con reglas para que haya una cultura política
de modo tal de que se entiendan qué es ser socio y qué no es ser súbdito. El gobierno anterior, con todo lo bueno y con todo lo malo, con todo lo que aportó y con todas las dificultades, fue el gobierno partidario del PRO, apoyado por la coalición parlamentaria de Cambiemos. Y que en buena hora es nuestro orgullo el hecho de haber apoyado y que se pudiese cubrir la totalidad del periodo de gobierno de la nación, de la provincia y de las provincias. Ahora viene la oportunidad donde el radicalismo, en calidad de socio pleno, debe liderar esa coalición para ensanchar, aumentar el 41%, y esa es la búsqueda. Convocar desde el equilibrio, convocar desde la estabilidad. En este momento el país vive tensiones. Decía Balbín, hay que abuenarnos, hay que aprender de eso. ¿Para qué? Para poder producir, vuelvo al Club del Progreso, vuelvo a lo previo a la organización nacional, a la Constitución del 53, a esa época, a de qué manera pensaron quienes tenían orígenes en familias de enfrentamiento, de dos sectores nacionales de enfrentamiento, encontraron en el Club del Progreso de qué manera practicar acuerdos de políticas de Estado para la actual generación y para las que siguen. Se repite el mismo escenario, que es el escenario de producir los acuerdos. Ser fuertes, reequilibrar el sistema político, producir los acuerdos y tener el instinto, la voluntad de ganar las elecciones para gobernar correctamente. Estar preparados para gobernar de manera correcta para el sostenimiento durante distintos periodos de esa política de Estado. Lo que fracasó del periodo que terminó hace unos meses, en el 2019, fue no solo lo malo que se hizo y equilibra lo bueno que se pudo haber hecho. Lo que fracasó es que era la gran oportunidad para, junto con el radicalismo, hacer un frente fuerte y que ese frente ganase las elecciones, y al ganar las elecciones poder ratificar las políticas de Estado de lo que sí estaba iniciado y hacer las correcciones del caso. Se perdió una gran oportunidad, y de esa enseñanza es que el radicalismo tiene que estar de pie, debe estar protagonista. Arranca esto desde la provincia de Buenos Aires, así que esta es la gran oportunidad, esta es la ideología del por qué el afiliado de la provincia de Buenos Aires se va a expresar en este sentido, en el sentido de la búsqueda de ser estabilizadores, de ser convocantes, de ser buenos socios, de desarrollar una buena enseñanza de cómo es una política de socios políticos en una coalición para poder reequilibrar el sistema, ganar elecciones, reequilibrar el sistema político, llevar adelante las políticas de Estado que hagan que el país, la nación, pueda salir adelante. Los saludo a todos mientras. Bueno, muchas gracias, doctor Pose. Muy interesante y muy ilustrativa su exposición. Ahora vamos a dar pie a las preguntas. No tenemos mucho tiempo, de modo tal que yo a los que vayan a preguntar les ruego que sean breves y concisos, y por supuesto al invitado que se tome todo el tiempo que quiera. Yo voy a hacer la primera pregunta o la primera reflexión y voy a hacer una recomendación. Hace 2 sesiones de estos Zooms tuvimos como invitado a Enrique Morad, que es un distinguidísimo abogado que tiene una propuesta muy interesante respecto de la división de la provincia de Buenos Aires en 4 estados. No sé si usted la conoce, pero valdría la pena escucharan en la grabación que ya está en YouTube lo que dijo Enrique Morad en esa ocasión, creo que fue el lunes pasado. Bueno, esto es todo lo que puedo aportar yo respecto de lo que hizo el Club del Progreso. Otra vez, como usted señaló,
en conjunto con la ciudadanía para procurar mejores futuros y soluciones para los argentinos. Bueno, la señora Florencia Usina va a ir dando la palabra a aquellos que hayan pedido, y si hay alguna dificultad o alguna decisión que tomar, me preguntás, Florencia. Sí, cómo no. Bueno, la opción que tienen es o levantan la mano, que hay una opción abajo para levantar la mano, o escriben y yo voy leyendo. Eso como les quede más cómodo, pero entiendan que si levantan la mano, yo voy viendo de a poco. Bien, bueno, a ver, mano Eduardo Guarna, que es el vicepresidente del club, le doy la primera pregunta y después seguimos, voy anotando, ¿sí? Así que si quieren seguir... Gracias, Florencia. Gracias, Gustavo Pose, por el aporte que nos has dado. Y volviendo a la provincia, justamente en esta disertación del lunes pasado nos estábamos hablando de que la población de la provincia de Buenos Aires es cercana, sumando ambas, a 16 millones de personas. Casi la mitad de lo que es el electorado nacional. Las realidades llevan desde una realidad urbana, semiurbana y rural, o sea, es muy distinta, obviamente, la provincia por su extensión. ¿Cuál es tu idea respecto a generar presencia mayor del radicalismo en toda esta área tan grande, teniendo en cuenta que La Matanza está reuniendo casi 1.300.000 electores? Es muy difícil proponer electoralmente la división de la provincia de Buenos Aires. Es decir, hay cosas que se hacen y no se dicen, y para hacerlas tienen que ser materia de un acuerdo de esas políticas de Estado entre los partidos que tienen representación. Yo creo que lo que es más practicable es el reconocimiento de las autonomías que ya están en la Constitución, y esas autonomías darle un diseño para que se puedan reunir en un modo de descentralización de regiones, lo cual haría que fuese mucho más práctico, que hace que estos municipios están reunidos en la región que tiene tales regiones del PAMI, tal departamental judicial, tal departamental de policía, tal región del IOMA, tal región de la Dirección General de Escuelas, tal región del ANSES, y así cubrir todo lo que es de servicios directos de la ciudadanía. Tiene que seguir siendo nacional un servicio como el de Edenor o el de Edesur. Tiene que seguir, o sea, es algo que es transversal a las jurisdicciones provinciales. Tiene que seguir siendo nacional el servicio de AISA, porque así fue diseñado en una ley del año 17 como era el servicio de agua para las primeras decenas de municipios y de la antigua municipalidad de la capital. No hay diseño que sea un traje a medida para nadie respecto de una división, pero sí es más practicable la cuestión de la regionalización. El tema de las autonomías presenta tal problema, y se los digo corto, que es que se requiere nuevamente convocar a una convención provincial constituyente. Y para eso no está dentro de las prioridades de la gente. Entonces nosotros nos abocamos por algo más práctico, que es tocar los incisos de la ley de la Carta Orgánica de los Municipios, mientras tanto. De modo tal de se regionaliza y se aumenta, se reconoce las autonomías municipales y se aumentan sus facultades por vía de la Carta Orgánica, que es una ley simple, y entonces eso se puede hacer por vía de un acuerdo. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. ¿Quién más quiere hacer uso de la palabra? Voy a leer una pregunta que está escrita y después voy por orden. Pupi, que no sé quién es Pupi porque puso Pupi, dice: ¿qué políticas estatales proponen para que los jóvenes quieran quedarse en el país? Primero hay que volver a estudiar, ¿no? Digo, si los jóvenes, ya sea los que terminaron o los que están estudiando, ven que no pueden completar sus estudios de manera seria,
hasta un chico se daría cuenta que no tiene futuro. Junto con volver a estudiar, hay que devolverle a una parte de la ciudadanía la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo. Y esto solo se puede hacer en el sentido de no todas las familias pueden cobijar durante años para producir un ingeniero. Pero sí hay tecnicaturas que en lo inmediato dan trabajo en el Gran Buenos Aires. El problema cambiario de la Argentina no se va a solucionar en lo inmediato, lo cual va a dar una oportunidad de que la divisa extranjera se concentre en los insumos importados, para la industria. Va a tener una menor búsqueda, porque la realidad lo va a hacer así, en el sentido del turismo exterior. Y va a dar una oportunidad a algunas cosas que se van a poder, algunas importaciones que se van a poder reemplazar por vía de manufacturas nacionales. Que esto no es una reversión total, no es el desarrollo económico sustentable, pero sí digo, va a dar oportunidades. Entonces, creo que las tecnicaturas van a dar oportunidad de trabajo, pero también hay que ser realistas en todas las familias. Digo, el mundo no está abierto a que todos van a tener exactamente la misma oportunidad en el exterior. ¿Se puede estudiar en el exterior? Sí. Bueno, hay que tener con qué o hay que acceder a una beca. Pero todos tener la oportunidad de poder acceder al trabajo en condiciones dignas en el exterior, no lo veo posible. Yo creo que todo aquel que tenga la oportunidad en el exterior de estudiar y de conseguir un trabajo de calidad, muchísimo mejor, descomprime y siempre es alguien que puede regresar a la Argentina en mejores condiciones para ayudar al país. Pero la realidad es que hay que mejorar las condiciones acá. Entonces, si alguien sueña, desea, trabaja, ve que solamente su ida es al exterior, hay que crear las condiciones para que vea de otra manera que el desarrollo de su vida, el de la familia formar, su trabajo, etcétera, es posible mediante la implementación de estas políticas de Estado. Muchas gracias. Ángel Ariel, te saco tenés que habilitarte el micrófono para preguntar. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal, doctor Gustavo? Es un placer participar de este Zoom y gracias por la oportunidad que se me da. Yo soy de La Cava y si bien hay un grupo importante de jóvenes que me acompañan, que admiran su trabajo y su forma de gobernar nuestro municipio. Yo coincido plenamente con lo que usted estaba diciendo recientemente. Yo tuve la oportunidad de poder salir de La Cava en su momento y vivir con mi esposa y mis hijas en Colombia, y uno puede valorar de lejos tanto su país, porque las escuelas estatales se pagan, y coincido en que hay que cambiar la política de Estado. Más que nada no era pregunta, sino que coincidir y afirmar lo que usted bien dice, y estamos escuchando acá con toda mi familia, mis hijas de 6 y 8 años acá atentos. Si bien tengo la oportunidad de trabajar en acción social, y la verdad que estamos muy agradecidos plenamente, y vengo de una familia radical, de una familia peronista, y gracias a Melchor, por haberlo conocido a los 8 años, soy radical con casi 40 años de edad a punto de cumplir. Así que no era una pregunta, simplemente era un agradecimiento y un reconocimiento desde La Cava, por su gestión, por su buen trabajo, por su preocupación a las familias más vulnerables. Es uno de los pocos municipios donde se lo ha puesto en los hombros y lo ha sabido gestionar como un señor, como un caballero. Así que
Gustavo, agradezco la oportunidad y muy orgulloso de ser parte de este municipio. Ariel, bueno, escucho con un orgullo sano por lo que vos me estás contando, de tu esfuerzo, del hecho de poder hacerlo juntos. Saludar a la familia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Y una mano levantada. No la veo yo la levantada. A ver. Bueno, entonces lee lo que tengas. Tengo, Nos quedan 10 minutos. Sí, no son preguntas, son muchas felicitaciones, en realidad por eso no las estoy leyendo, porque son muy largas en general. Y bueno, apoyan todo lo que dijo Gustavo y lo felicitan y nos agradecen al club por haber hecho esta conferencia. Así que bueno, si alguien más quiere preguntar antes de cerrar, me avisan. Yo miro mientras tanto todos y si no escriben. Y yo que empecé con las preguntas y además como tengo la responsabilidad de ser organizador, me voy a permitir hacerte una última pregunta, Gustavo, que está vinculada con lo que vos dijiste respecto del Partido Radical. El Partido Radical, voy a hacer una brevísima referencia histórica. El Partido Radical en los últimos tiempos, desde que se unió a Cambiemos, dejó de tener, como vos señalaste, la entidad que tuvo tradicionalmente en la Argentina. Y me gustaría saber cuál es tu opinión de la mejor forma de recuperar aquel liderazgo cívico y sobre todo el liderazgo social. Voy a contar una brevísima anécdota que le he contado en varias ocasiones para que vean los que son más jóvenes cuál era el fundamento y la labor que hacían los partidos, las seccionales de los partidos. El 26 de mayo de 1973, yo tenía en aquel momento unos 30 años, estaba muy decepcionado porque el Congreso había votado una amnistía que significó que muchísimos guerrilleros y convictos recuperaran su libertad. Y entonces pensé, ¿qué hago? ¿Dónde me pongo? Fui a ver a un dirigente radical de la seccional 18 que estaba en la calle Corrientes, que no me dio ninguna solución, pero me acogió, me escuchó, me puso en contacto con los líderes del partido en ese momento, que hacían visitas a las diversas secciones, y me sentí confortado. Y después vi que además de lo que hacían conmigo, lo hacían con mucha otra gente que necesitaba que les consiguieran la cédula de identidad o un cupo en el colegio, en fin, cuestiones de orden muy práctico, pero muy ciudadano y muy noble, que los partidos políticos, los espacios políticos, como se llaman ahora, no cumplen. Me gustaría saber si esto te da para que hagas un cierre respecto de lo que puede hacer el Partido Radical en estas circunstancias. Y perdón por el largor de mi reflexión. No, Guillermo, el radicalismo es una organización nacional que, así como vos lo contás en la antigua capital federal, a lo largo de todo el país tiene una presencia. Los argentinos pueden votarlo o votarlo de manera discontinua. Es el partido más cercano a la opinión pública nacional. Lo que opina la sociedad es lo que opina el votante radical. Al punto tal de que en algún momento llegó a no votar al partido cuando estuvo en desacuerdo con el partido. Es decir, el radicalismo es eso, es algo vivo, es debate hacia adentro. Así que lo que vos contás de cómo un joven en algo que es materia de conmoción es contenido, el radicalismo siempre fue estabilizador. El radicalismo, aun cuando de ninguna manera participó del denominado golpe cívico-militar del año 76, el radicalismo es el que más jóvenes pudo contener para evitar de que estuviesen dentro del esquema de la violencia interna. Y en tal caso el radicalismo participaba de los foros
los que hoy son muchos de nuestros líderes o ya estuvieron, participaron intensamente de los foros de aquella época para evitar la cuestión del incremento de lo de la violencia. Violencia que se había producido de manera, no venía del seno del radicalismo, sin duda. Violencia que venía de la historia del populismo y la proscripción. Entonces, es el partido, yo creo que hay muchos países en Latinoamérica que no tienen las posibilidades de desarrollo que tiene la Argentina, pero que a la gente le gusta participar en un partido político. Si hay un partido en el cual a la gente le gustaría seguir participando y que nosotros tenemos que seguir generando las condiciones para eso, es el radicalismo. Muchos de los chicos que se reciben como politólogos, como sociólogos, en muchas materias humanísticas, donde buscan participar es en el radicalismo. La razón de la inserción del radicalismo en el mundo de la mujer, en el mundo universitario, tiene que ver con eso de que es el lugar más institucionalizado para poder participar, partiendo de la base de que se organiza sobre la base del voto de su afiliado, cuando se requiere que es así. Así que entiendo de que lo que hay que hacer es no aislarlo, no aislarse del radicalismo, sino que el radicalismo, como estabilizador, tiene que ser el convocante a un frente. Ya hay un frente que es Juntos por el Cambio, ratificar ese frente y ampliarlo a llegar a una mayoría que equilibre el sistema de partidos políticos, como lo dije muchísimas veces. Muchísimas gracias. Yo había dicho que era hasta la última pregunta, pero lo veo a Cincunegui, que es un hombre que suele callarse la boca, que me pide la palabra, así que dale la palabra a Cincunegui. Por favor, breve, Cincunegui. Dale. No se te oye. No se te oye. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí. Bueno, totalmente de acuerdo con el partido, esa idea del Partido Radical como contenedor, y que evitó, yo creo, que muchas muertes trágicas en la década del 70. Pero realmente la pregunta era, con respecto a la cuestión de la regionalización, que aunque sea una cuestión muy importante, muy difícil, va a tener que llegar en algún momento, de alguna manera. Creo que el punto que levanta sobre el problema de las autonomías municipales, es importante que por lo menos a nivel regional comience a existir algo, porque como habitante del interior de la provincia, soy de Bahía Blanca, tenemos una problemática sustantivamente diferente que la del conurbano. Entonces, a veces el peso del problema del conurbano hace que el interior de la provincia quede apartada y termine con serios problemas de política que yo creo que el radicalismo logró a lo largo de su historia defender de una manera adecuada. Inclusive el hecho objetivo de que hay una gran cantidad de municipios que son radicales y la mayoría de las veces están fuertemente en el interior. Entonces, recalco la necesidad de que se tenga en cuenta el problema de la regionalización y de una mayor autonomía del interior para poder tener políticas más específicas. Nada más. Muchas gracias. Cincunegui es lo más práctico que se puede hacer. Por eso decimos, hasta que se llegue a una reforma constitucional en Buenos Aires, eso es lo más práctico que se puede realizar. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por la participación, sobre todo al intendente Pose, que ha sido muy claro y muy directo. Lo esperamos prontamente en alguna de sus diversas funciones. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Hemos tenido un Zoom muy concurrido, 100 personas en el Zoom y no sé cuántas en YouTube. Así que felicitaciones, Gustavo. Hasta cualquier momento. Chao, Gustavo. Gracias, Gracias a todos. Que tengan buenas Gracias, presidente. Gracias a la comisión.
Muy amable. Chao, Gustavo. Chao. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Simone. Hasta luego. Guillermo. Chao. Chao a todos, Guillermo. Me despido. Chao, chao.